Muy buenas tardes, chicos. Bueno, esto va a ser un tutorial de cómo clasificar cuentas sin tener el plan de cuentas en mano. Este método sirve mucho para lo que sería el examen de ingreso si es que llega a salir ejercicio de ajustes. Esta temática de clasificación tiende a ser muy útil porque en un examen de base van a poder clasificar al 100% con esta temática. En mis ejercitarios, en un 95% van a poder clasificar, el resto van a tener que utilizar el plan de cuentas. No siempre tienen que depender del profesor para que les vaya diciendo siempre las clasificaciones. Es por eso que desde el primer día de clase yo ya les facilité lo que sería el plan de cuentas. Entonces, si les va costando mucho interpretar o encontrar en su plan de cuentas, ahí recién deben de consultarme qué sería la clasificación de dicha cuenta. Bueno, comenzando lo que sería clasificación de cuentas, siempre se inicia teniendo en cuenta la interpretación de qué son los activos y qué serían los pasivos. Los activos serían bienes, derechos y recursos que posee una empresa. Y los pasivos son las obligaciones que tiene una empresa. O en vez de obligaciones podemos decirles deudas para hacer una fácil interpretación. Bueno, dijimos que los activos son bienes, derechos y recursos. Y los pasivos son deudas de manera más sencilla. Bueno, a nivel cuenta, si hay que vamos a estar hablando de estas definiciones, en los bienes a nivel cuenta pueden entrar bienes de uso, bienes de cambio o bienes intangibles. A forma de citar algunas cuentas para que vayan captando la idea, en la parte de bienes entra la cuenta, por ejemplo, de mercaderías, materia prima, productos en proceso, productos terminados. Entran muebles de equipos, elementos de transporte, equipo de informática, entre otros. Eso es lo que corresponde al nivel bienes. A nivel derechos, para interpretar derechos sería todo lo que la empresa tiene que cobrar o lo que tiene a su favor por cobrar. Y ahí prácticamente ya le estoy diciendo todo porque serían todas las cuentas que terminan en a cobrar. Como por ejemplo pueden ser las obligaciones a cobrar, clientes, deudores, como también las cuentas reguladoras que son los intereses positivos. Bueno, y por último tenemos los recursos. Recursos son todos los medios que la empresa posee para pagar y cobrar cualquier tipo de operación. En este sentido podemos hablar que entran a nivel de cuentas la cuenta de caja, banco, tarjeta de crédito, fondo fijo, certificado de ahorro, cheques de cargo diferidos, entre otros. Y deudas son las cuentas más sencillas de interpretar porque son todas las cuentas que son a pagar, porque son deudas. Ahora bien, tanto estos activos como estos pasivos se tienden a clasificar nuevamente en corrientes y no corrientes. Hablando de corrientes, según la definición básica dice que no supera los 365 días, no tiene que superar los un año. En el 2015 salió una cuenta poniéndonos C plazo. ¿Qué sería corto plazo? La misma cosa pertenece al corriente. Cuando es corto plazo es porque no va a sobrepasar los un año. O normalmente suelo decir,
Si la cuenta no aclara, no especifica nada al lado, va a ser siempre del corriente. Por ende, si yo ya le estoy mencionando que los corrientes no traen aclaraciones, ¿qué me dice la lógica? Que los no corrientes sí va a tener una pequeña aclaración que ahora vamos a estar viendo. Estos serían los corrientes. Los no corrientes. Los no corrientes superan los 365 días. Esto sí sobrepasa los un año. Ahora bien, ejemplo de los no corrientes. Si corriente era corto plazo, no corriente sería largo plazo. Largo plazo. También tenemos la clásica explicación que es más 365 días. Este es el clásico. De estas dos maneras, como es a largo plazo y más 365 días, puede ser de mucha utilidad para identificar los activos y los pasivos no corrientes. Ahora bien, si la cuenta les habla de diferidos, judiciales o de inversiones, afectan netamente a cuentas del activo. Netamente a cuentas del activo. Ejemplo de estos tres. Si, por ejemplo, la cuenta les habla de gastos de constitución diferidos, gastos de organización diferidos o gastos de reorganización diferidos, como les habla netamente de diferidos, sería ya activo no corriente. Hay una excepción de los diferidos que son cheques de cargos diferidos. Esos son siempre activos corrientes. Esa es la única sección, pero cuando vean alguna cuenta que les habla de diferido, como les mencioné esos tres, que le va a decir sí o sí gastos van a ser activo no corriente. En el caso de judiciales, les puede plantear como clientes en gestión judicial, también les puede decir obligaciones a cobrar guión clientes en gestión judicial o de manera de cuenta reguladora que les puede decir previsiones para obligaciones a cobrar clientes en gestión judiciales. Entonces, ya vimos ya los dos. En el caso de inversiones, de dos maneras les puede plantear. Les puedes plantear como obligaciones a cobrar inversiones o también inversión en acciones. Siempre y cuando les hable de estos tres, de diferidos, judiciales o inversiones, sería ya directo activo, no corriente, sin dudarlo, es la temática. Como le digo, esto es para interpretar y clasificar mucho más rápido lo que es las cuentas en un examen. Ahora bien, para clasificar un poco más rápido, vamos a clasificar en 5 partes. Todas las cuentas que terminan en a pagar serían pasivos. Y habíamos mencionado que si no especifica nada va a ser corriente, pero si especifica con esto va a ser no corriente. Entonces, hacemos la práctica. Si decimos que la cuenta termina en a pagar y no aclara nada, va a ser por ende pasivo corriente, o sea, sería PC. Pero si terminan a pagar y aclara con cualquiera de estos 5, sería pasivo no corriente, o sea, PNC. Bueno, si a pagar son pasivos, a cobrar serían activos. Y la misma temática se aplica. Si no te especifica, va a ser del corriente, pero si me aclara con estos 5, va a ser del no corriente.
Ahora bien, todas las cuentas que terminan en pagados por adelantado serían activos corrientes directos, sin dudar. Bueno, esta cuenta nunca se presentó como no corriente, pero ¿en qué caso puede ser no corriente? Si nos aclara de esta manera, pero en casi 20 años nunca sacó una cuenta de pagado por adelantado que sea de no corriente. Si pagados por adelantado es activo corriente, los cobrados por adelantado serían pasivos corrientes. Normalmente, cobrados por adelantado, poco y nada suele salir porque cuando sale la cuenta que termina en cobrados por adelantado, sí o sí te va a estar dando una cuenta de ingreso. Y cuentas de ingreso o ajustes de ingreso en un examen de Bazán hace años que no sale, años. Por ende, si es que ven esta cuenta de por sí, ya tienen que interpretar que en su balance van a tener una cuenta de ingreso. ¿Estamos? En los ejercicios de práctica, sí hay varios ejercicios que van a tener esta cuenta. Ahora bien, por último, tenemos las cuentas que terminan en existencia. Las cuentas que terminan en existencia también vamos a registrar como activo corriente directo, sin dudar. Solamente hay dos cuentas que son de existencia, que son materiales en promoción en existencia y papelería y útiles en existencia. Siempre y cuando nos hable de una existencia, entonces va a ser activo corriente sin dudar por ende. Bueno. Ahora bien, vamos a lo que sería la clasificación de los activos no corrientes. Lo que vamos a clasificar como ANC tan solo al ver la cuenta. Tenemos dos partes que son bienes de uso y bienes intangibles. Vamos a ir por los más sencillos, que son los bienes intangibles. En bienes intangibles solamente hay tres cuentas clásicas o básicas. ¿Cuáles serían? Sería llave del negocio, tenemos patente de invención y por último tenemos marca de fábrica. Al ver cualquiera de esas tres cuentas directo a ANC, sí o sí estas cuentas le van a estar colocando en el examen, no se van a librar, pero nunca le va a poner los tres al mismo tiempo, le va a poner dos o uno, nunca los tres. Ahora bien, bienes de uso, el libro trae 8 bienes de uso, nosotros vamos a citar solamente 3, que serían los 3 clásicos. ¿Cuáles serían los 3 clásicos? Serían muebles y equipos. Tenemos elementos de transporte. Tenemos edificios. Luego de eso tenemos también equipo de informática, instalaciones, terrenos, maquinaria de equipos, equipo de comunicación, entre otros bienes de uso. Pero esto es un ejemplo, una idea de al ver cualquiera de esas cuentas, ANC sin dudar. Ahora bien, estos bienes de uso tienen también su cuenta reguladora. Y al ser reguladora van a tener que clasificar como ANC entre paréntesis R negativo. R negativo indica que va a regular o tiene que restar en el ejercicio final. Ahora bien, la cuenta reguladora sería o se llamaría depreciación o depreciaciones acumuladas.
Ya puede ser de muebles de equipos, elementos de transporte o edificios de cualquier cuenta puede ser. No quiero que se confunda o se confundan con la cuenta de depreciaciones. La cuenta de depreciaciones sola, sin la palabra acumulada, es una cuenta de gasto. Es una cuenta de gastos. Por ende, si ven en su balance depreciaciones acumuladas directo, ya van a marcar o van a clasificar como ANCR negativo. ANCR negativo. Pero si ven la cuenta de depreciaciones y sin estar acompañado con la palabra acumulada va a ser cuenta de gasto. Después veremos a qué tipo de gasto corresponden las depreciaciones. Pero por ende, esto es una idea de cómo se clasifican los activos no corrientes, los clásicos. Bueno, para seguir avanzando, esto después, para poder copiar todo, pueden poner o pueden pausar el video o hacen screen para continuar viendo el video porque hay que continuar con las explicaciones. Bueno, espero que se vaya comprendiendo la idea de cómo clasificar sin el plan de cuentas. Bueno, tenemos la siguiente parte que sería la del patrimonio neto, lo que vamos a clasificar como PN tan solo al verlo. Patrimonio neto, hay cuatro cuentas clásicas fundamentales que son la de capital, reservas, pero estas reservas le puede dar de tres maneras. Les puede decir como cuenta normal, reservas, les puede decir como reserva legal o reserva de revalúo. Si les pone de cualquiera de esas tres formas, de igual forma va a ser siempre patrimonio neto. Ahora bien, tenemos también resultados acumulados y resultados o resultado del ejercicio. Bueno, estas son las cuatro cuentas clásicas que nunca tienden a faltar en un examen. Ahora bien, teniendo estas cuatro cuentas, capital, reserva, resultado acumulado, resultado del ejercicio, podemos fijarnos que en un examen de Bazán siempre le va a estar dando los tres primeros, que son capital, reserva y resultado acumulado. Por ende, el último ejercicio que Bazán siempre tiende a plantear en su examen dice, ¿cuánto arroja el total del patrimonio neto? Bueno, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando les pide ese ejercicio de cuánto arroja el total patrimonio neto, tienen que sumar las cuatro cuentas de patrimonio neto. Como les digo, los tres primeros sí o sí siempre le va a estar dando. El cuarto, que es resultado del ejercicio, eso tienen que calcular, hacer los cálculos y llegar al resultado del ejercicio. Estamos, por ende, el resultado del ejercicio es el último monto que se agrega para el total patrimonio neto. Bueno, hasta esta parte, hasta lo que es clasificación de patrimonio neto, es para clasificar cuentas patrimoniales de activo, pasivo y patrimonio neto. Ahora bien, vamos a estar clasificando las cuentas de resultados, pero las cuentas de resultados que son clásicos nada más de Bazán. Y empezamos con lo que es clasificación de cuentas de utilidad bruta. Bueno, en cuentas de utilidad bruta, tenemos 5 cuentas de utilidad bruta, que empezamos con el primero que es ventas de mercaderías, descuentos
sobre ventas. De mercadería o sobre ventas. Devoluciones sobre ventas. Bonificaciones sobre ventas. Y por último tenemos al costo de mercaderías. Bueno, todo esto me estaría dando mi utilidad bruta. Bueno, yo de dos maneras suelo explicar esto para clasificar, que normalmente se puede poner a las ventas positivo y al resto negativo. O si quieren ser más explícito, pueden ponerle el famoso V más y al resto V menos. ¿Por qué el V más y el V menos? Al colocar V implicaría que solamente para la utilidad bruta se estaría utilizando estas cuentas y hasta ahí nada más. O hay gente que suele poner R positivo y R negativo, eso ya va a quedar a criterio de cada uno. Pero normalmente o generalmente se tiende más a utilizar el V más y V menos, pero eso queda a criterio de cada uno. Bueno, continuando todavía, tenemos las cuentas de resultado. Tenemos los gastos operativos. Tienen que tener en cuenta que algunos gastos van a terminar con la palabra de pagados. No confundir con la cuenta pagados por adelantado. Pagados. Bueno, los gastos operativos se clasifican nuevamente en tres tipos de gastos, que son gastos admin, ventas y financieros. Bueno, nosotros vamos a poner de manera abreviada, que sería gastos ventas, gastos financieros y gastos admin. Bueno, normalmente yo les digo a la gente que teniendo en cuenta la clasificación de gastos que nos plantea el libro, es un listado larguísimo. Por ende, yo siempre le digo, vamos a tratar de relacionar e interpretar a qué tipo de gasto pertenecería la cuenta. Por ende, nosotros vamos a hacer a nivel relaciones. ¿En qué sentido? ¿Con qué se puede relacionar los gastos de ventas? Se puede relacionar con ventas, vendedores, elementos de transporte y también con la movilidad. O sea, el elemento de transporte toma parte de la movilidad, pero para ser más específico, nada más pongo esto. Los gastos financieros se pueden relacionar con los intereses, pero tienen que ser intereses pagados. Luego también se relaciona con tarjetas de crédito y con los sobregiros. Los gastos financieros tienden a ser lo más sencillo en la interpretación porque suelen ser tres cuentas nada más, suelen salir dos de intereses y suelen alternar con uno de tarjeta de crédito y otro sobre giros bancarios. No quiero que confundan la cuenta en sí de tarjeta de crédito o la cuenta en sí de sobregiros, porque habíamos mencionado al inicio de las explicaciones que tarjeta de crédito pertenece a un recurso, o sea, por ende sería un activo. ¿En qué caso tarjeta de crédito va a ser un gasto financiero? Siempre y cuando le esté diciendo gastos de cobro, tarjetas de crédito o gastos de tarjetas de crédito. Sí o sí le va a estar diciendo gasto. La misma cosa con los sobregiros. Sobregiros es una cuenta del pasivo, es una deuda. Pero ¿en qué caso va a ser gasto financiero? Siempre y cuando me esté diciendo el ejercicio o la cuenta
gastos de sobregiros bancarios. Bueno, y por último, los gastos admin, yo suelo llamarlos gastos internos. O normalmente, si es que hacemos por descarte a nivel de interpretación, siempre nos va a quedar gastos admin. Un ejemplo para practicar con esto. Si yo les llego a comentar o llego a ver en mi balance alquileres pagados, un ejemplo, alquileres pagados no se relaciona con las ventas. Con financieros nada que ver. Por ende, solamente me queda gastos admin. Entonces sería la clasificación GA. Si les digo, por ejemplo, o les menciono o ven en su balance, gastos de publicidad, gastos publicitarios, van a tener que usar mucha interpretación porque la gente quiere confundir siempre con gastos admin. Pero ¿qué la empresa necesita para vender? Publicidad. Por ende, se relaciona con gastos de ventas. Es netamente hacer trabajar el razonamiento o la interpretación para clasificar sin el plan de cuentas. Normalmente también tienden a confundirse cuando ven en su balance o cuando yo le menciono, cuando le digo patentes y tasas municipales. La gente lo quiere llamar normalmente como gasto financiero, pero les digo, patentes y tasas municipales. En ningún momento los gastos financieros me habla de eso. Por ende se descarta gastos financieros. Gastos ventas tampoco se relaciona con lo que es patente y tasas municipales. Entonces, ¿qué me estaría quedando? Gastos admin. Bueno, esa es una relación o un ejercicio que le estoy haciendo para entender cómo van a clasificar más sencillo. Ahora bien, como un bonus plus, como se dice normalmente, si llegan a ver la cuenta en su ejercicio, que suelo poner mucho, intereses negativos, documentos no devengados, esto habla a nivel de ejercicios de ajustes. Bueno, tienen que tener en cuenta que al ver el signo negativo de la cuenta, para la clasificación ya es pasivo. Ya es pasivo. Bueno, ahora usted tiene que saber si es del pasivo corriente o no corriente. Además, este interés negativo es regulador, o sea, ya sé que es del pasivo y sé también que es regulador, pero no sé si es del corriente o no corriente. Ahora bien, tienen que interpretar muy bien esta parte porque al ver esta cuenta, como les digo, es una cuenta reguladora, pero este interés negativo regula siempre a una obligación. Por ende, les tiro de ejemplo. Si la cuenta le dice intereses negativos, documentos no devengados, financieras, por ejemplo, y en su balance ven la cuenta de obligaciones a pagar financieras más 365, por ende a esta cuenta está regulando, por ende va a ser PNCR negativo. O sea, como siempre le vengo diciendo, este interés siempre regula una obligación. ¿Cómo van a interpretar? Con cómo termina la aclaración de dicho interés. Si, por ejemplo, este interés me habla de bancarias y yo tengo mis obligaciones a pagar bancarias a secas, esto sería PC mi clasificación. Por ende, este interés negativo documento no devengado bancarias regula a la obligación a pagar bancarias. Por eso sería pasivo, corriente, regulador. Es mucha atención nada más. Por ende, para hacer un repaso final de lo que es interés. El interés negativo, sabemos que es pasivo regulador. Ahora bien, tienen que fijarse siempre en cómo le especifica dicho interés, si termina en financiera, bancaria, proveedor o lo que sea. Y tienen que buscar su cuenta a la cual se está regulando, que es las obligaciones a pagar. Pero siempre esa obligación a pagar tiene que tener relación a lo que nos está dando la aclaración del interés. Si me dice bancarias, busco obligaciones a pagar bancarias y veo si es del corriente o no corriente, para poner la última explicación. Bueno, todo esto
sería para clasificar cuentas sin el plan de cuentas en un examen de Bazán. En mis ejercitarios también. Como vengo diciendo siempre, traten también de utilizar el plan de cuentas, traten de observarle, traten de no depender a nivel clasificación, porque ya vamos varios meses de ejercicios, de ajustes, ya prácticamente ya en un grupo ya voy prácticamente 3 meses ya full ejercicio de ajustes, en el otro grupo ya voy prácticamente 2 meses full HD, 4K en ajuste, y la idea es tratar de dominar todos estos ejercicios de clasificación. Bueno, si se entendió todo bien esto, perfecto. No se olviden de volver a repasar, a transcribir todo esto. En lo posible, siempre digo, traten de memorizar y aplicar lo anotado en los ejercicios. ¿Estamos? Bueno, eso es todo lo que sería explicaciones para clasificación de cuentas en un examen de Bazán.